gracias y es un privilegio estar aquí en Paraguay por segunda vez. Muy feliz de conocer a Luis y Lourdes, ya les habíamos conocido, les amamos muchísimo, pero hemos compartido con sus amados pastores de una forma especial. En esta ocasión sacamos un ratito más para acompañarles. Solamente quiero decirles un versículo que amo en la palabra del Señor, que dice: porque no me habéis elegido vosotros a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca, para que todo lo que ustedes pidan el Padre lo haga. Así que usted no fue escogido por usted mismo o usted misma. Y yo le motivo en esta mañana para que reconozca que su vida no es suya, que la vida difícil que a veces vivimos y pasamos son como momentos que nos hacen ver realmente quiénes somos. En el mes de mayo voy a cumplir un año de haber estado con COVID-19 en mi país, en el hospital, y Dios me ayudó. Me sacó de allí en una semana, no me intubaron, estuve muy mal. Al cuarto día ellos iban a decidir si me intubaban, me cambiaron un oxígeno. Y también en ese tiempo un chico, hijo de pastor, de menos de 40 años, también recién casado, saliendo de su matrimonio, de la boda, se fueron a la luna de miel, regresaron rápidamente a San José, que es nuestra capital, y él en una semana fue distinta mi historia. Esteban, un chico hijo de pastor que amamos entrañablemente, falleció. Entonces yo me pregunto, como una mujer de casi 60 años, ya este año cumplo 60, ¿cómo le place a Dios dejar a esta mujer con tantos años? Ya yo soy abuela de 3 nietas maravillosas. ¿Y cómo es que Dios, comenzando Esteban su vida matrimonial, un joven adorador, un chico que ama a los jóvenes, un chico que espera tomar la estafeta de su padre en la iglesia donde ellos pertenecían? Yo les digo que no sé. Solo sé que Dios sabe lo que permite en tu vida. Yo no tengo la explicación. Ojalá el Espíritu Santo te hable. No sé si es un divorcio, una separación, una relación que te ha golpeado. Yo no sé cómo vienes en tu vida delante de Dios. Yo no te conozco, tú no me conoces. Vengo de muchas millas, lejos de acá, de Centroamérica. Pero de algo estoy segura: tú no le elegiste a Él. Este no ha sido tu día. Esperamos que ninguno de nosotros fallezca el día de hoy, pero si estás vivo hasta el día de hoy, porque Dios tiene mayores oportunidades. Algún día entenderé cuando abrace a Esteban nuevamente. Yo les digo a ellos mis bebés, porque esos muchachos son como hijos de nosotros. Y aunque no entienda esta historia tan triste de un joven recién casado, 5 años de relación con su novia, esperaron hasta tener ciertas cosas y se casaron. Y en esa luna de miel él estaba contagiado del COVID y en una semana parte. Porque no elegiste tú a Dios, Él te eligió a ti, mi amor. Trae todo lo que tu bagaje y tráelo al Señor y dile: Señor, yo necesito que tú me hables hoy o me muero. Yo sé que Él ha hablado a través de la alabanza, la adoración, y permíteme hacer una oración. Señor Jesús, gracias aún por lo que no entendemos. Y yo no conozco esta congregación de los pastores Luis y Lourdes Gauto, pero tú sí conoces a cada persona aquí. No sé si es una persona nueva, si es gente de muchos años. Veo tanta juventud. Dios, solo te pido que alinees
el pensamiento, el caminar, las decisiones de cada uno de ellos individualmente. Porque para ti no es un grupo, una iglesia, no, es un individuo, una persona. Tú quieres tratar personalmente. Tú le escogiste a él y a ella para que te conociera. Bendigo la voz, la trompeta de Dios que tú traes para nosotros a través de tu palabra por tu siervo Ricardo. Y nos honra estar en Paraguay, y es una tierra bendita, y bendigo sus moradores. A cada uno de ustedes les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un gran abrazo a todos, de verdad. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cuántos están bendecidos? Bueno, ya saben, tiene 60, entonces se me puede caer ahí. Qué bendición estar en este lugar. Qué bendición compartir con sus pastores Luis y Lourdes, con quienes nos une una relación especial, porque no solamente los conocemos, oramos por ellos, los bendecimos. Y cuando vine y vi ese mensaje allí, discípulos que hagan discípulos, me conectó inmediatamente, porque la más grande crisis de la iglesia posmoderna es la ausencia de discípulos, porque la iglesia de alguna manera en algún momento se perdió y estuvo enfocado en tener audiencia y no discípulos. Pero Jesús quiere hacer de cada uno de nosotros un discípulo. Y quiero llevarlos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 y les voy a leer desde la traducción viviente. La victoria de un discípulo. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si tuviéramos que definir qué es ser un discípulo, tendríamos que ir a la Biblia en el capítulo 16 de Mateo, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, el primer requisito es: niéguese a sí mismo. Y dice la traducción viviente: abandone su manera
egoísta de vivir. Número 2, dice, tome su cruz y sígame. Así que yo tengo 5 requisitos para convertirse en discípulo. Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, tomar su cruz cada día. Número 3, seguirle y obedecerle absolutamente. Número 4, lealtad absoluta sobre todos los demás. Número 5, lealtad absoluta sobre su propia vida. Porque en Lucas 9:23 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, Lucas 14:25 al 27, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Habían 3 clases de personas que seguían a Jesús. Podríamos decir que la primera categoría era la categoría de simpatizantes. Hay personas que simpatizan con Jesús. La segunda categoría era la categoría de seguidores. Estaban de alguna manera impresionados acerca de lo que Jesús hacía. Y estos seguidores iban por todos lados, estaban estupefactos, expectantes de cada paso de Jesús. Pero por eso Jesús un día hizo un alto y dijo a la multitud, si alguno, hizo una invitación, porque uno se convierte en discípulo por invitación. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere dejar de ser simpatizante, si alguno quiere dejar de ser seguidor y se quiere convertir en discípulo, estos son los estándares. Y establece los estándares. Hay 5 estándares que Jesús define para un discípulo. Lo primero, como dije, es negarse a sí mismo. Dejar de vivir para uno para vivir para Dios. Para vivir para los propósitos de Dios. Para vivir para lo que Dios quiere en nuestra vida. Número 2, tomar su cruz cada día. Cada día necesitamos reconocer la cruz. Hoy en día es un símbolo especial. Algunos le acuñan piedras preciosas, las hacen de oro, las andan colgadas. Pero en la antigüedad una cruz era la muerte más vergonzosa para cualquiera. Era la muerte a la que sometía el imperio romano a todos los criminales y delincuentes. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Si ustedes me van a seguir, tienen que identificarse con la muerte más vergonzosa y declarar que cada día son objeto de muerte. Y la tercera era obediencia. Obediencia no parcial, obediencia absoluta. Si vamos a convertirnos en discípulos, vamos a obedecer absolutamente a Jesús. Y la cuarta característica o estándar de Jesús era lealtad absoluta
sobre nuestros padres. ¿Sabe que algunos no siguen fielmente a Jesús porque los padres los han puesto entre la espada y la pared? Y quieren quedarle bien a los padres, y quieren quedarle bien a los amigos, y quieren quedarle bien a todo el mundo. Pero escúcheme bien, Jesús declara lealtad absoluta. Cuando yo me convertí, yo soy primera generación de creyentes. Y cuando yo me convertí, tan solo tenía 18 años. Y estaba en el año cuando yo entraba a la universidad. Y cuando yo llegué donde mamá y le dije: mamá, he decidido, en vez de ir a la universidad, me voy a ir a la escuela bíblica. Usted no sabe cómo me trató mi mamá. Mi mamá dijo, yo solo tenía 3 meses de convertido. Y mamá llegó y me dijo: sabes, estoy decepcionada, desilusionada. No quisiera verte nunca más en mi vida. No quisiera saber que tú eres mi hijo. Yo solamente tenía 18 años. Y en esos pocos meses de conocer al Señor, me recuerdo que yo salí con una maleta de aquella casa, con lágrimas en mis ojos. Y cuando había recorrido tan solo unos 100 metros, llegó una voz que me dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y eso me consoló porque yo estuve en ese punto de inflexión en si agradar a mi mamá o agradar a Dios. Porque en la vida tú vas a tener que decidir si vas a agradar a los hombres o vas a agradar a Dios. Por eso Él dice: el que no aborrece, y la palabra aborrecer es amar menos, amar de manera inferior a padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, amigos. Siga llenando la lista. Si usted no ama más al Señor que a todo lo demás, que todos sus amigos, que todos sus compañeros, que todo lo que hay en su vida que tiene significado, no es digno del Señor, dice la palabra. Ahora fíjese que eso me ocurrió a mí, pero años después yo estaba predicando en una carpa y había invitado a mamá a almorzar a mi casa. Y mientras yo estaba predicando, hago el llamado y de pronto veo una mujer allá al fondo que se desprende y viene a llanto vivo. Y cuando llega al altar se tira. Era mi mamá, porque el Señor nunca te deja avergonzado. El Señor siempre te va a dar la victoria. Entonces mamá se convirtió al Señor y hasta el día de hoy ha sido una mujer fiel a Jesucristo. Porque aunque tú dejes a padre o madre o hermanos o hijos o esposo o esposa en un segundo lugar, Dios siempre te va a honrar. Dios siempre te va a dar la victoria. Y luego el quinto aspecto del estándar de vida es lealtad absoluta sobre tu propia vida. Sabe que yo nací en un estrato social demasiadamente pobre. Y un día llegué a pensar que lo único que me sacaría de la pobreza era ser un buen estudiante. Y llegué finalmente a ser un buen estudiante. Pero cuando yo cumplí esa meta, al Señor se le ocurrió aparecerse en mi vida. Y entonces
todos los sueños que yo tenía los sueños de llegar a ser un gran profesional, salir de la pobreza y quitar todo aquel estigma que traía desde mi infancia. Pero a los 18 años Jesús apareció en mi vida. Y Él sabe una cosa, Él siempre te va a decir: te cambio tus sueños por mis sueños. ¿Y usted sabía que los sueños de Dios son mejores que los sueños que usted tiene? Porque dice: porque mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Si yo hubiera elegido el camino que yo había trazado para mi vida, yo hubiera perdido, pero yo elegí por el camino que Dios había trazado para mí. Y yo he ganado, yo he visto la mano poderosa de Dios sobre mi vida. Entonces, los discípulos tenemos que tener claridad de que siempre el Señor nos va a poner en un punto de inflexión. Y dice allí la palabra de Dios en el capítulo, en Lucas 14, 25 al 27. Dice: y grandes multitudes iban con él. Entonces Mateo 16, 24 dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que el discipulado es un proceso intencional y deliberado. Cuando a usted le hablan de discipulado, discipulado no es algo que ocurre al azar. Discipulado debe ser intencionado y deliberado. Debe ser la formación de discípulos de acuerdo al plan de Jesús. Y el plan de Jesús es yendo, bautizando y enseñando. Yendo, bautizando y enseñando. Yendo, bautizando y enseñando. El discipulado es un proceso de transformación. Yo creo que la iglesia posmoderna lo que ha hecho es cambiar de religión, pero Dios no lo ha llamado a usted a cambiar de religión, lo ha llamado a cambiar de vida. Usted tiene que sufrir un cambio de transformación. De hecho, yo en mi teología digo que uno pasa convirtiéndose todos los días. Yo no soy el mismo hombre de hace 10 años. No soy el mismo hombre de hace una semana. Porque cuando la palabra de Dios me confronta, yo incorporo esos cambios a mi vida diaria. Y el fracaso de la iglesia, si se tuviera que llamar fracaso de la iglesia posmoderna, es que los discípulos no han entendido que el discipulado es un proceso de transformación. Número uno, de la vida misma. Nuestra perspectiva de vida tiene que cambiar cuando el Señor le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento ocurre porque cada uno de nosotros está dispuesto a sufrir cambios en su vida personal. Cuando esos cambios no ocurren, número uno, en la vida, en el propósito, en los valores y en el destino, nosotros perdemos. Porque lo primero que Dios
quiere cambiar es nuestra vida. ¿Me está escuchando? Su vida. Su vida debe cambiar de adentro hacia afuera. Sus valores deben de cambiar. El gran fracaso en nuestros días es que los creyentes son una cosa aquí dentro y otra cosa allá afuera. El gran fracaso de la iglesia es que la iglesia dejó de ser creíble. Dejó de ser creíble porque la gente que viene a la iglesia es igual que la gente de afuera. Sus valores no han cambiado. Entonces hace las cosas como lo hace la gente de afuera. Pastores que si yo no hago de esta manera, entonces no me resuelven. Pero yo quiero decirte una cosa: honra a Dios y Dios te va a honrar. Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a manifestar. Tienes que entender que el discipulado es ese proceso de transformación de nuestra vida, de nuestro propósito, de nuestros valores, de nuestro destino. Dios cambió mi vida interiormente, me liberó de mis complejos, me liberó de mis debilidades, me liberó de mis fracasos, me liberó de mi pasado. Pero ¿sabe una cosa? Hay personas que siguen en el pasado porque no han entendido lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el discipulado no es un programa. No es un compendio de enseñanzas, es un proceso donde se transfiere vida, donde se modela. Es la disposición, discipulado, es la disposición de alguien a desaprender. No importa qué edad tenga usted, esté en la disposición de desaprender, porque si no desaprendemos, ¿por qué en la vida de nosotros y en las relaciones matrimoniales seguimos reproduciendo relaciones dañadas? Porque no hemos decidido desaprender. Los hombres tenemos que aprender a desaprender el machismo. Debemos desaprender la forma en que la cultura nos transmitió la hombría para aprender de Jesús. Y cuando nosotros aprendemos de Jesús, aprendemos que las mujeres tienen un valor especial, que Dios considera a la mujer de una manera extraordinaria. Hasta hay un chiste, dice que cuando Dios creó el mundo, dice, creó Dios al hombre. Y cuando creó al hombre, después creó a la mujer, y cuando creó a la mujer, descansó. Porque las mujeres pueden manejar el mundo, pero escúcheme bien, en ese desaprendizaje, nosotros estamos dispuestos. Vea el versículo que le leí en Romanos 12:2. Dice, no practiquen las costumbres del mundo. Nosotros no practicamos las costumbres del mundo, sino que dice que debemos de ser transformados. En la Reina Valera dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se convierte usted? Aplicando la palabra de Dios en su vida. Salmo 19 dice que convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma, hace
procesos de transformación en nuestra vida. Así que el discipulado es la disposición de alguien a desaprender, aprender y reaprender, producir cambios en su propia vida. El discipulado es un proceso que implica trabajo y progreso en la búsqueda de un cambio de vida. Ser discípulo no es una opción para el creyente, es la condición básica para seguirle. Si usted va a seguir a Jesús, va a tener que convertirse en un discípulo, porque Él anda en busca de discípulos. Mateo 28, 18 al 20. El discipulado es el método de Jesús para transformar naciones. ¿Cómo podemos transformar la ciudad? Solo podremos transformarla cuando haya un movimiento de discípulos en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad no cambia porque ahora viene un nuevo partido político. La ciudad no cambia porque ahora hay un nuevo sistema educativo. La ciudad cambia porque hay discípulos activos en la sociedad, generando presión por cambios poderosos. Por eso Jesús dijo, y Jesús, versículo 18, 28 de Mateo, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, discipula a la nación, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ser discípulo es la meta de todo creyente en Jesucristo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando usted entiende que la meta suya no es el pastor, la meta suya es parecerse a Jesús. Un discípulo se reconoce porque sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, su conducta, su comportamiento está ajustado a la manera de Jesús. Así que nuestra meta es convertirnos en alguien que se parece a Jesús. Los discípulos tienen una misión en la tierra. Nosotros tenemos una misión en la tierra. No estamos aquí solamente para pasar, estamos aquí para cumplir una misión. ¿Y cuál es la misión? Mire, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 dice: los discípulos tienen una misión, y la misión es ser sal de la tierra. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sabe que el mundo está necesitado de ese agente preservante. El problema de la humanidad no es la maldad y el pecado. El problema de la humanidad no es la oscuridad, es la falta de luz. Porque los creyentes han abandonado su posición. Y nos hemos olvidado de ser
ese elemento preservante. Cuando no hacemos nuestra función, perdemos nuestra capacidad. Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois, dice, la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. El mundo debe reflejarse en la vida de ustedes. Si usted es empresario, muestre la luz del Señor en su vida. Deje que su vida brille. Ahora yo le voy a enseñar cómo brillar, porque dice allí, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo alumbra nuestra luz? ¿Es usted un profesional? Haga lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Sirva a sus semejantes para que vean a Jesús en tus acciones, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida cotidiana, en tu profesión. Que usted refleje a Jesús a través de todo lo que usted hace, porque dice aquí la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué ven ellos? Dice, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los discípulos consideran la causa de Cristo superior a sus propias vidas. Cuando un discípulo ve la causa de Cristo, su tarea es ser testigo de Jesucristo. Su tarea es cambiar el lugar, la esfera en la que usted se mueve. Dios le ha dado a usted la capacidad de producir cambios en la sociedad. Dios lo ha enviado a usted como misionero en el campo del gobierno. Si usted tiene un llamado a ser parte de la vida política de la ciudad, de la nación, sea luz en ese lugar. Si usted es comunicador, sea luz en ese lugar. Si usted es deportista, sea luz en ese lugar. En cada área de la vida en donde nos desenvolvemos, nos desarrollamos, tenemos la misión de ser luz, porque hemos considerado la causa de Jesucristo superior a nuestras propias vidas. La iglesia que nació en el año 4 de Cristo, en el año 33 de Cristo, esa iglesia fue una iglesia perseguida, ultrajada, maltratada. Pero la razón por qué hoy tenemos el evangelio es porque esos creyentes estuvieron listos hasta morir por Jesús. Si nosotros no estamos preparados para morir por Jesús, realmente no somos verdaderos discípulos, porque Jesús dijo lo siguiente en Mateo 16, 25 al 27, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando Jesús venga, Jesús va a recompensar
conforme a la valentía que tuvimos para dar testimonio de Él. Así que ser discípulo no es una opción para el creyente, es la condición básica para seguirle. En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, nos habla de la dinámica del discipulado. Dice allí en el versículo 13: después subió al monte. Cuando él subió al monte, dice, llamó así a los que él quiso. Vea que es deliberado. Él llama a los que él quiere. A veces uno dice, bueno, debería ser discípulo aquel. No, él llamó a los que él quiso. El discipulado no es exclusivo, es inclusivo. ¿Qué dije? El discipulado, ¿qué es? Es inclusivo, no es exclusivo. Es que si este tiene estas y estas características, a ese lo vamos a llamar. No, Jesús llamó a un grupo de personas que probablemente a los ojos nuestros no calificaría. Sin embargo, Él los llamó porque el discipulado es deliberado e intencional. Así que Él llama a los que Él quiere. Dice, y vinieron a Él. Él anduvo allá en la playa y vio a unos hombres y les dijo, hey, ustedes quieren convertirse en pescadores de hombres. Y les siguieron. La única condición para que alguien entre en un proceso de discipulado es la disposición. Nadie puede ser discipulado si no está dispuesto. Por eso la invitación es a todos, pero no todos responden a la invitación. Así que dice, vinieron a Él. Dice, y estableció a 12 con estos propósitos. El discipulado tiene propósitos. Número 1, para que estuviesen con Él. El discipulado tiene la intención de desarrollar devoción a Jesús. Nadie puede ser discipulado si no está dispuesto a sentarse a los pies del Maestro. ¿Me está siguiendo? Si no está dispuesto a tener esa conexión con Dios diariamente. Lo primero que Jesús hizo era para que estuvieran con Él. Los discípulos aprenden que lo más importante es la hora de la mañana cuando están conectados con Dios. Por eso lo primero que se desarrolla en un discípulo es la vida de devoción a Dios, la vida de intimidad con Dios. Cuando usted entiende que lo más importante no es hacer, sino ser. Es allí, en ese tiempo de intimidad, donde el Señor te procesa, donde el Señor ilumina la oscuridad de tu alma, donde el Señor te libera de tus complejos, donde el Señor te sana, donde el Señor te restaura, donde tú puedes hablar de tú a tú con Él. Jesús se llevó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Cuando nosotros estamos con Jesús, Jesús nos entiende. Jesús entiende nuestras frustraciones. Jesús entiende nuestras amarguras. Jesús entiende todas nuestras necesidades. Ese proceso interior, ese proceso interno que sufrimos ante Jesús es importante para convertirse en un discípulo de calidad. Cuando usted toma tiempo para estar con Jesús, discipulado es más de que pensar que es la hora del día miércoles a las 7 de la noche. Discipulado es entender que yo estoy enamorado de Jesús
y tengo una pasión extraordinaria por Él, y que lo más valioso que yo puedo tener es ese tiempo a solas con Él. Los discípulos aprenden a estar con Jesús. ¿Sabe? David decía: una cosa, solo una cosa. Dios, solo quiero una cosa. ¿Y qué es esa cosa? Dice: esto es lo que te demando, que yo esté todos los días. Un discípulo aprende a estar todos los días delante de Jesús. Él tiene una demanda al igual que David. David tenía la demanda de estar delante de Dios todos los días para hacer dos cosas. Dice: para contemplar tu hermosura. Y número dos, dice: para inquirir en tu templo. Cuando usted contempla la hermosura del Señor, a usted le empiezan a ocurrir cosas, empiezan a disiparse cosas en su vida. Porque ¿cuántos sabían que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra? Cuando usted está en la presencia del Señor, se disipan los miedos, se sanan las heridas, se sanan los complejos, las amarguras, los resentimientos. Mire, el mejor psicólogo es Dios, porque allí delante de Dios usted puede llorar. Allí delante de Dios usted puede sacar sus frustraciones, sus enojos, su ira reprimida, sus situaciones complejas, allí delante de Dios. Porque cuando usted está delante del Señor, el discipulado te enseña a apasionarte por Jesús, a amar a Jesús, a amar su presencia. Por eso, ¿cómo podía Él cambiar a esos pescadores, a esos hombres rudos? Por eso los trajo para que estuvieran con Él. Y ellos aprendieron a estar con Él, aprendieron la sobriedad, aprendieron a mantenerse quietos, aprendieron a que Él es el que marca la pauta. Dios es el que marca la pauta en nuestra vida, no nosotros. No es nuestro activismo, no es nuestra impulsividad. Es allí, en ese tiempo, cuando estamos delante de Dios, donde Dios ministra áreas de nuestra vida. Cuando Dios invita a Moisés a subir al monte, lo primero que Él hace es que viene al encuentro de Él a través de una nube. Si usted lee el libro de Éxodo, en el capítulo 33, Dios viene y la nube lo envuelve y está allí por 7 días. En esos 7 días no está pasando nada, pero al 7º día Dios comienza a hablarle a Moisés. Y Moisés está delante de Dios, y aunque a usted le pareciera que no está pasando nada, hay algo que está pasando en la vida de Moisés. Cuando él desciende del monte, Moisés no se percata de que hay cambios profundos que han ocurrido en su vida y que se manifiestan en la vida exterior. Dice que su rostro es resplandeciente, de tal manera que tienen que ponerle un velo, porque había estado tanto tiempo en la presencia de Dios que el rostro de Moisés resplandecía. Cuando usted pasa tiempos con Jesús, hay cosas que están ocurriendo en su vida que ni siquiera usted las percibe. Por eso el primer llamado
en el discipulado es a estar con Jesús. Manténgase allí con Jesús. Pero óigame bien, también dice que Él los estableció para que estuviesen con Él, pero luego dice que era para enviarlos. Todo discípulo recibe para dar. Todo discípulo está siendo entrenado para entrenar a otros. Si como discípulos solamente nos llenamos, nos henchimos de Dios, realmente no estamos en la dinámica del discipulado, porque Jesús no solamente los llamó para que estuviesen con Él, sino que también para enviarlos a predicar. Nosotros tenemos que saber que todo discípulo es un predicador del Evangelio. Todo discípulo es un ganador de almas. Cada vez que encuentra una persona, encuentra que esa persona está en un peligro de condenación eterna. Yo no sé cuántos hemos perdido la sensibilidad, pero cada vez que usted está frente a una persona, pregúntese cuál es la condición de eternidad de esa persona. Jesús quería ajustar a sus discípulos para que entendieran que ellos tenían una misión especial y era predicar el Evangelio. Los discípulos verdaderos predican el Evangelio, mis amados hermanos. Ahora, dice, y que tuviesen autoridad para sanar. ¿Sabe? Todo discípulo sabe reproducir la vida de Jesús en otros. Todo discípulo tiene el poder y la autoridad para sanar a los enfermos. Véase sus manos. Dice Marcos 16, 15 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos. Si usted es un discípulo de Jesús, usted tiene poder en sus manos. ¿Me está siguiendo? Mírese sus manos. Sus manos no son cualquier cosa, son el vehículo de Dios. Dios quiere tocar a los enfermos a través de ti. Dios quiere sanar a través de ti. Dios quiere restaurar a través de ti. Dios quiere bendecir a través de ti, porque Él les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Todo discípulo tiene autoridad, o sea, el cielo lo ha conferido para que pueda sanar enfermos. ¿Aló? La sanidad no es un don. Pablo habla de los dones del Espíritu. Nosotros no lo hemos entendido. Y decimos es que algunos tienen don de sanidad. No. Quien tiene el don es el Espíritu. Y cuando usted está lleno del Espíritu, por eso nadie se puede atribuir un don, porque los dones son del Espíritu. Y cuando usted está lleno del Espíritu, si usted está en una reunión y de pronto se requiere una palabra de profecía, como usted está lleno del Espíritu, puede fluir en esa palabra de profecía. Como usted está lleno del Espíritu, usted puede tener discernimiento de espíritus. Como usted está lleno del Espíritu, usted puede manifestar el don de milagros. Como usted está lleno del Espíritu, usted puede manifestar los dones de sanidad. O sea que cuando los discípulos están llenos
del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede fluir con toda libertad, porque hemos sido autorizados por el cielo para sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. ¿Me dice amén? Entonces, los discípulos no estamos ajenos al poder de Dios. Al contrario, los discípulos tenemos la bendición de poder hacer que a donde quiera que vayamos, el cielo se manifieste. Y cuando usted le cree a Dios, usted camina en esa verdad de Dios y deja que Dios fluya de manera maravillosa. Ahora, los discípulos han sufrido una transformación y viven en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de Dios, donde Dios se manifiesta. Y conocen los principios y los códigos del cielo. Y yo solamente quiero dejarle un ejemplo en esta mañana. En el libro de Génesis, en el capítulo 26, cuando usted reconoce a Dios en su vida, cuando usted es un discípulo del cielo, cuando usted recorre este camino, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo tiene varias connotaciones en la Biblia: edad, sistema, mundo. Pero en este caso particular, el apóstol Pablo está apuntando a sistema. Dice: no se hagan a la forma del sistema, no confíen en el sistema del mundo. No confíen, porque hay un sistema superior, y es el sistema del reino de los cielos. Todo discípulo vive bajo los principios del reino de Dios. ¿Me está escuchando? Porque hemos recibido el evangelio del reino. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo del reino de Dios. Dice allí: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Ahora vea qué interesante. ¿Cuántos sabían que Dios sabe las intenciones de nuestro corazón? Cuando Isaac está viviendo esa hambruna, busca un lugar que le dé seguridad. Sin embargo, Dios se anticipa y se le aparece y se le revela, porque todo discípulo sabe o debe saber que vive bajo las reglas del cielo. Y cuando Dios se le aparece, porque todos de alguna manera repetimos la historia de nuestros antepasados.
¿Quién había descendido a Egipto? Abraham, el padre de la fe. Había descendido a Egipto. Había ido a Egipto y de Egipto trajo su problema hasta el día de hoy. Porque allí encontraron a una egipcia llamada Agar. Y esa egipcia fue la mujer que Sara le dio a Abraham para que le diera hijos. Y todos sabemos la historia. Ahora su hijo está en la misma condición y todos tenemos la tentación de resolver las situaciones de la vida como hemos visto. Pero debemos de saber que Dios tiene sus maneras para resolver nuestra vida. Y Dios se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Ahora quiero hacerle la historia larga corta. Hoy, después de una pandemia, hoy una guerra en camino, el mundo ha entrado en una inflación y en una compresión. Nuestra tendencia es pensar que todo se maneja bajo ese sistema. Y nos hemos olvidado que nuestra vida está garantizada por el sistema del cielo. Ahora, cuando Isaac tiene la tendencia de resolver las cosas a su manera, entonces Dios aparece para interrumpir su paso y decirle: mira, primera cosa, no desciendas. Cada vez que usted busca una solución humana, usted desciende, se olvida quién es su Dios. Su Dios es el Señor del cielo y de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Todo. Él es el que sostiene nuestra vida. Y Dios le dice luego, la segunda cosa es: vive como forastero. Nosotros tenemos que tener mentalidad de forasteros. No estamos para quedarnos. Nosotros vinimos a este mundo con una misión exclusiva. Esa misión exclusiva debe cumplirse en nuestra vida. Porque si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, habremos perdido la oportunidad de cumplir nuestro propósito. Entonces Dios le dice a Isaac: vive como extranjero. Y luego le da las promesas. Le dice: y yo estaré contigo. ¿Cuántos sabían que Dios garantiza su presencia cuando nosotros le obedecemos? Porque un discípulo le obedece a Dios.
Porque a veces la vida nos va a poner entre obedecerle a los hombres y obedecerle a Dios. Dichosamente en mi país nunca nos prohibieron predicar. Aunque la iglesia se cerró como 15 días nada más, el gobierno nos llamó, estuvimos con el presidente, hablamos, y él nos dijo: lo último que quiero cerrar son las iglesias. Y las iglesias se mantuvieron abiertas con aforos reducidos, pero la iglesia se mantuvo abierta. Algunos decidieron cerraron todo un año porque a veces nosotros pensamos, yo quiero decirle algo muy importante: la vida de nosotros está garantizada. El plan de Dios en nuestra vida está garantizado. No estoy hablando de que usted desafíe y sea temerario, porque cuando el diablo le dijo a Jesús que se lanzara, él le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y somos cuidadosos, pero no en el extremo que no estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y decidimos hacer la voluntad de Dios, porque cuando usted hace la voluntad de Dios, leímos ahí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted se siente satisfecho, usted se siente bien con usted mismo. Y cuando Dios le habla a Isaac, Dios le confirma y le dice: yo voy a estar contigo. Dios le confirma a todo discípulo que Él va a estar con él. Y la muerte para nosotros no es derrota, no es fracaso, porque Pablo dice a los romanos, dice que somos del Señor en la vida o en la muerte, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y lo que hace la muerte es hacer el vehículo que Dios usa para transportarnos a aquel lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Así que no deberíamos de ver la muerte como el final, sino como el comienzo de una vida gloriosa con el Señor. Vivamos como extranjeros para que Dios afirme nuestra vida en los propósitos. No tenga miedo, porque a usted lo ha asegurado el Padre, y Dios va a hacer su voluntad en nuestra vida. Jehová cumplirá su propósito en mí, en la vida o en la muerte. Dice Pablo a los romanos: no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni nada nos puede estorbar para cumplir el propósito de Dios. Así que un discípulo vive como extranjero, le obedece a Dios, sabe que todo está resuelto. Y lo más maravilloso es que cuando nadie estaba sembrando, la Biblia dice que aquel año Isaac sembró y cosechó al 100%, porque a él lo gobernaban las leyes del reino de los cielos. Y hermanos amados, a nosotros nos gobiernan las leyes del reino de los cielos. Los principios de Dios son los principios que nosotros seguimos. Así que esta mañana usted, como discípulo, ha sido llamado a multiplicarse, a formar a otros, a escoger a otros, porque el discipulado es un proceso deliberado e intencional. Conviértase en un discipulador multiplicador.
Conviértase usted en un hombre, una mujer que puede servirle a Dios reproduciéndose en la vida de otros. Deje que Dios gobierne sobre todas las cosas y no tenga miedo. No le tenga miedo a nada, porque a usted lo gobiernan los principios de Dios. Y termino con esto. Cuando el Señor está formando a sus discípulos, allí en Mateo capítulo 6, vea qué interesante. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Yo voy a serle honesto. En 41 años de seguir al Señor, raras veces le he pedido algo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque este pasaje para mí ha sido vida. Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Mi ansiedad, mi preocupación, mi aflicción no son las cosas naturales, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dice os serán añadidas. Las cosas, las añadiduras vienen por hacer la voluntad de Dios, porque todo discípulo está listo para cumplir la voluntad de Dios. El más grande secreto de un discípulo es ofrecerse todos los días como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable al Señor, que esa es nuestra verdadera adoración. Y cuando usted se ofrece a Dios, entonces Dios le garantiza a usted la victoria de su vida. Póngase de pie en esta mañana y levante sus manos y dígale: Padre, hoy he escuchado tu palabra. Tu palabra quiere cambiarme, quiere transformarme. Tu palabra quiere hacer algo diferente de mí. Tu palabra quiere ministrarme. Quiere llevarse mis miedos. Quiere llevarse amarguras, resentimientos, odios, venganzas. Todo lo que no me deja progresar. Y en esta mañana, Señor, yo estoy delante de ti. Y si usted es alguien que necesita que Dios lo ministre, que Dios lo procese,